Hay decisiones que duran un segundo, pero que cambian el resto de tu vida. Un giro de volante, una palabra, una mano que se extiende para ayudar a un desconocido bajo la lluvia torrencial. Para Sofía, esa decisión fue frenar su taxi en una carretera solitaria a las afueras de Madrid, una noche en la que el cielo parecía llorar con furia. No sabía que al abrir la puerta a un extraño empapado y malherido, estaba invitando a su vida a un torbellino de secretos, mentiras, y un amor tan inesperado como peligroso. Esta no es solo la historia de un rescate. Es la historia de cómo un acto de compasión puede desvelar la oscuridad más profunda del corazón humano y, al mismo tiempo, encender una luz de esperanza en el lugar más inesperado. Sofía no siempre había sido taxista. Hace solo unos meses, su vida era un boceto de felicidad casi perfecta. Trabajaba como camarera en un pequeño bar del barrio de Malasaña y compartía un minúsculo apartamento con Javier, el hombre que le prometió un futuro juntos. Pero las promesas, como el cristal, se rompen. Cuando Sofía, con un test de embarazo temblando en sus manos, le dio la noticia, el mundo de Javier se desmoronó. O más bien, se reconstruyó lejos de ella. Sus padres, una familia de clase media con aspiraciones, nunca aprobaron a la chica de pueblo, sin estudios ni fortuna. La abandonó por Isabel, una heredera rica y con contactos. La vida de Sofía se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia para ella y para el bebé que crecía en su vientre. Fue su vecino y amigo Carlos, un taxista veterano, quien le sugirió unirse a la cooperativa. Con los conocimientos de mecánica que su abuelo le enseñó en el pueblo, Sofía se aferró al volante como a un salvavidas, navegando por las calles de Madrid mientras intentaba dejar atrás el fantasma de la traición. La lluvia golpeaba el parabrisas con la furia de 1000 tambores. Las luces de Madrid se habían quedado atrás, convertidas en un borrón anaranjado en el retrovisor. Sofía conducía por la A6, una cinta de asfalto oscuro y desierto a esas horas de la madrugada. El último servicio del día había sido una cancelación, un viaje en balde a un chalet en la sierra que le costó gasolina y tiempo. Su jefe, Ricardo, un hombre cuyo único afecto era por el dinero, no se lo perdonaría. El cansancio le pesaba en los párpados y la espalda le dolía por el embarazo. De repente, los faros de su Seat Toledo iluminaron una figura tambaleante en el arcén. Un hombre, o más bien la sombra de uno, que caminaba sin rumbo bajo el diluvio. El instinto le gritó que siguiera, que no se metiera en problemas. Pero la imagen de aquel hombre, cayendo de rodillas en el barro, le arañó la conciencia. ¿Y si necesitaba ayuda de verdad? ¿Podría ella seguir adelante y dormir tranquila? Con un suspiro que era mitad miedo y mitad resignación, Sofía redujo la velocidad y detuvo el coche a pocos metros de la figura caída. Se puso la capucha de su sudadera y salió a la noche hostil. El viento y la lluvia la empaparon al instante. Corrió hacia el hombre, que yacía boca abajo en el arcén. Olía a tierra mojada y a algo metálico, a sangre. Con cuidado le dio la vuelta. El rostro que vio la dejó sin aliento. Estaba cubierto de barro y sangre seca, con un pómulo hinchado y un corte profundo en la frente. No parecía un borracho. Sus ropas, aunque destrozadas y sucias, eran de buena calidad. Parecía tener su edad, quizá unos 30 años. «Oiga, ¿se encuentra bien?», preguntó, su voz casi ahogada por el estruendo de la tormenta. El hombre abrió los ojos, unas pupilas dilatadas y perdidas en un mar de dolor y confusión. Intentó hablar, pero de sus labios agrietados solo salió un susurro inaudible. «Ayúdeme», pareció decir, antes de que sus ojos se cerraran y su cuerpo se quedara flácido. El pánico se apoderó de Sofía. Estaba sola, en medio de la nada, con un hombre inconsciente y una tormenta que arreciaba. La opción lógica era llamar a emergencias, pero al mirar el cuerpo herido, una extraña urgencia la invadió. Tenía que sacarlo de allí. Tenía que llevarlo a un hospital. Meterlo en el coche fue una odisea.
El hombre era alto y pesado, y Sofía tuvo que usar toda la fuerza que su cuerpo embarazado le permitía. Lo arrastró, lo empujó, y finalmente consiguió acomodarlo, a duras penas, en el asiento trasero. Su tapicería, que limpiaba con esmero cada día, se manchó de barro y sangre. Ricardo me va a matar, pensó con amargura. Pero ya no había vuelta atrás. Condujo hacia el hospital más cercano, el Universitario La Paz, con el corazón latiéndole en la garganta. ¿Y si era un criminal? ¿Y si se despertaba y le hacía daño? Se repetía a sí misma que había hecho lo correcto, que era un ser humano que necesitaba ayuda. Durante el trayecto, el hombre solo gimió un par de veces. En un momento de lucidez, murmuró un nombre. Mateo. Susurró. Y luego volvió a sumergirse en la inconsciencia. Al menos ahora tenía un nombre para el misterio que ocupaba su asiento trasero. Al llegar a urgencias, la imagen era caótica. Una mujer embarazada y empapada ayudando a un hombre que parecía haber salido de una pelea brutal. Los celadores se hicieron cargo de él inmediatamente, metiéndolo en una camilla y perdiéndose por los pasillos iluminados con luz de neón. Sofía se quedó sola en la sala de espera, tiritando de frío y con los nervios a flor de piel. Una enfermera se le acercó con una tabla y un bolígrafo. ¿Es usted familiar? Necesitamos sus datos. Sofía negó con la cabeza. No, lo encontré en la carretera. Estaba herido. La enfermera frunció el ceño. No tiene documentación, ni cartera, ni teléfono. ¿Sabe cómo se llama? Creo que Mateo, respondió Sofía. Le pidieron que esperara. Las horas pasaban lentamente. El olor a desinfectante lo impregnaba todo. Veía a gente entrar y salir, rostros preocupados, médicos con prisa. Se sentía fuera de lugar. Finalmente, un médico joven se acercó. El paciente Mateo está estable. Tiene una conmoción cerebral leve, varias contusiones y deshidratación. Le hemos curado las heridas. Se quedará en observación. El alivio inundó a Sofía. ¿Pero no tiene familia? ¿Nadie a quien avisar? El médico se encogió de hombros. Sin identificación, no podemos hacer mucho. Gracias por traerlo. Le ha salvado de una hipotermia segura. Sofía asintió. Pero antes de irse, una extraña responsabilidad la empujó a hacer algo más. Se acercó a la ventanilla de administración y pagó los gastos iniciales de la atención. Era una parte importante del dinero que había ahorrado para la cuna del bebé. No supo por qué lo hizo. Simplemente sintió que debía hacerlo. Cuando llegó a la central de taxis, el sol empezaba a despuntar, y Ricardo ya la esperaba con el rostro avinagrado. La cámara de seguridad del coche, ese ojo de Sauron que todo lo veía, no le había gustado. ¿Se puede saber dónde has estado, Sofía?, gruñó, señalando el monitor. El GPS muestra una parada de 2 horas en la A6 y una visita no autorizada a La Paz. Y mira cómo has dejado el coche. Parece una posilga. Llevando clientes por tu cuenta para saltarte la comisión, ¿eh? La acusación la hirió profundamente. Con la voz temblorosa por la mezcla de cansancio y rabia, intentó explicarse. Recogí a un hombre. Estaba herido, tirado en la carretera. Podría haber muerto, Ricardo. A su jefe no le importó. No somos una ONG, somos un negocio. Has perdido tiempo y un servicio y has ensuciado el coche. Ese tiempo y la limpieza te los descuento de tu sueldo. Y que no se vuelva a repetir. Sofía apretó los puños, tragándose la humillación. No valía la pena discutir. Se fue a limpiar la tapicería con rabia, frotando las manchas de barro y sangre como si pudiera borrar con ellas la injusticia del mundo. Carlos, su amigo, se acercó con 2 cafés. Ni caso, Sofía. Eres demasiado buena para este trabajo. Hiciste lo correcto. Esa mañana, mientras intentaba dormir unas horas, un golpe en la puerta de su apartamento la sobresaltó. No esperaba a nadie. Al abrir, se encontró con 3 hombres de traje impecable. 2 de ellos, con aspecto de guardaespaldas, flanqueaban a un hombre mayor, corpulento,
y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «¿Señorita Sofía?», preguntó el hombre con una voz untuosa. «Mi nombre es Fernando. Vengo a darle las gracias. Usted salvó a mi hijo anoche, a Mateo». Sofía, desconcertada, los dejó pasar. El hombre recorrió con la mirada su humilde apartamento, con un aire de superioridad apenas disimulado. «Mi hijo es un poco impulsivo. A veces se mete en líos. Le robaron, le dieron una paliza, una historia desagradable. Gracias a usted está a salvo en el hospital. Quería agradecérselo personalmente». Dejó sobre la mesa un sobre abultado. «Por las molestias. Y por el pago en el hospital. Fui a verlo y me lo contaron». Sofía, instintivamente, retrocedió. «No es necesario, de verdad. Lo hice porque era lo correcto». Fernando insistió, empujando el sobre hacia ella. «Por favor, considere esto una compensación por su tiempo y su amabilidad». Su tono era amable, pero sus ojos decían otra cosa. Había algo en su mirada que la inquietó profundamente. Después de que los hombres se fueran, dejando un rastro de colonia cara en el aire, Sofía se quedó mirando el sobre. La curiosidad pudo más que ella. Dentro había una cantidad de dinero que tardaría meses en ganar con el taxi. Era mucho más que una simple muestra de gratitud. Era suficiente para comprar la cuna, el cochecito y todo lo que necesitaba para el bebé. Pero en lugar de alegría, sintió un nudo en el estómago. Algo no encajaba. La frialdad de Fernando, su aparente falta de preocupación genuina por un hijo que había sido brutalmente atacado, la forma en que había minimizado el incidente, como si fuera una travesura de adolescente. Y sobre todo, la pregunta que le hizo justo antes de irse. «Por cierto, ¿mi hijo le dijo algo? ¿Le contó algo durante el trayecto?». La pregunta parecía casual, pero a Sofía le sonó a interrogatorio. ¿Por qué le importaba tanto si Mateo había hablado? ¿Qué secreto temía que pudiera haber revelado? Ese dinero no era una recompensa, se dio cuenta. Era un pago por su silencio. Y esa idea le heló la sangre. Decidió que tenía que volver al hospital. Tenía que ver a Mateo y asegurarse de que estaba bien. Tenía que entender qué estaba pasando. Al llegar al hospital, una sensación de extrañeza la envolvió. Se dirigió al mostrador de información y preguntó por Mateo. La recepcionista tecleó en su ordenador y frunció el ceño. «Lo siento, las visitas para este paciente están restringidas por orden familiar». El corazón de Sofía dio un vuelco. «Pero, ¿cómo está? ¿Está bien? Yo fui quien lo trajo anoche». La mujer la miró con indiferencia. «No puedo darle esa información». Frustrada, Sofía decidió probar suerte y subió a la planta de traumatología. Cuando intentó entrar en el pasillo donde suponía que estaba la habitación, un guardia de seguridad privado, uno de los hombres que había estado en su casa, le cortó el paso. «Disculpe, no puede pasar». «Solo quiero saber cómo está», insistió ella. En ese momento, apareció el jefe de planta, un médico de aspecto severo. «Señorita, el padre del paciente ha pedido privacidad absoluta. El señor Mateo ha entrado en coma de forma inesperada. Su estado es crítico, no se admiten visitas». «¿En coma? Pero si anoche solo tenía una conmoción leve. Era imposible». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquello no tenía ningún sentido. La estaban mintiendo, y el miedo empezó a transformarse en una furiosa determinación. Estaba a punto de irse, desolada y confundida, cuando una joven enfermera la alcanzó en el pasillo. La reconoció. Era una de las que atendió a Mateo la noche anterior. «Espera», le susurró, mirando a ambos lados. La guió hasta un pequeño cuarto de limpieza. «No te creas nada de lo que te han dicho», dijo en voz baja y apresurada. «Me llamo Lucía. Yo estuve de turno anoche. Ese chico no estaba tan mal. Y no ha entrado en ningún coma». Los ojos de Lucía brillaban con indignación. Ese hombre, el que dice ser su padre,
Llegó esta mañana. Le dio un sobre muy gordo a nuestro jefe de planta. He oído que el doctor tiene deudas de juego. Y de repente, al paciente se le ha empezado a administrar un sedante potentísimo, uno que lo mantiene inconsciente. Lo están drogando, no sé por qué, pero te juro que algo muy turbio está pasando aquí. Sofía la escuchaba, paralizada. La historia de Lucía encajaba perfectamente con sus sospechas. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Sofía con el corazón en un puño. Lucía suspiró. Porque vi tu cara anoche, porque pagaste su factura, porque me pareces buena gente, y porque lo que le están haciendo a ese chico es una canallada. Ten cuidado, por favor. Ese tal Fernando parece muy poderoso. Sofía pasó la noche en vela, dando vueltas en su cama. Las palabras de Lucía resonaban en su cabeza. Mateo no estaba en coma. Lo estaban manteniendo drogado a propósito. Fernando había comprado al médico. La imagen del rostro herido de Mateo se superponía con la del sobre lleno de dinero. Ya no se trataba solo de un extraño al que había ayudado. Se había involucrado y ahora sentía una responsabilidad abrumadora. Podía coger el dinero, olvidarse de todo y centrarse en su bebé. Era lo más sensato. Nadie se lo reprocharía. Pero no podía. No podía vivir sabiendo que había dejado a un hombre a merced de alguien que, claramente, quería hacerle daño. ¿Qué clase de ejemplo sería para su hijo si se acobardaba ante la injusticia? Al amanecer, tomó una decisión loca, peligrosa y probablemente estúpida. Tenía que sacar a Mateo de ese hospital. No sabía cómo, ni a dónde lo llevaría. Solo sabía que no podía dejarlo allí para que lo mataran lentamente. Cogió su teléfono y buscó el número que Lucía le había apuntado discretamente en una servilleta. Iba a necesitar ayuda. Se citó con Lucía en una cafetería anónima cerca del hospital. La enfermera parecía nerviosa, pero decidida. Sofía fue directa al grano. Quiero sacarlo de allí, hoy. Lucía abrió los ojos como platos. ¿Estás loca? Es un hospital. Hay seguridad, personal. Tú misma lo dijiste. Algo turbio está pasando. No podemos dejarlo allí. Por favor, ayúdame. Piensa en un plan, suplicó Sofía. Lucía se mordió el labio pensativa. La idea era una locura, pero su conciencia no la dejaba en paz. De acuerdo, dijo finalmente. Escucha con atención. Yo trabajo en el turno de noche, es el más tranquilo. Puedo saltarme su dosis de sedante. Tardará unas horas en hacer efecto, pero debería empezar a despertar. Sobre las 3 de la mañana, hay un cambio de turno en la lavandería. La puerta de servicio del sótano no tiene cámaras. Podríamos sacarlo por ahí en una silla de ruedas, cubierto con una sábana, como si fuera ropa sucia para lavar. El plan era arriesgado hasta la temeridad. Necesitarás un coche esperando justo en la salida, y ropa para él, añadió Lucía. Y tú necesitarás una coartada, replicó Sofía. Diré que desapareció mientras yo atendía una emergencia en otra habitación. Me caerá una buena bronca, quizá me suspendan, pero prefiero eso a ser cómplice de lo que sea que estén haciendo. Esa noche, los nervios casi devoran a Sofía. Trabajó su turno en el taxi con la mente en otro lugar. Cada semáforo en rojo una tortura, cada cliente una distracción no deseada. Le dijo a Ricardo que tenía que terminar antes por una cita médica, una mentira que le costó otra reprimenda. A las 2:30 de la madrugada, tras asegurarse de que la cámara del coche estaba desconectada, aparcó en el callejón oscuro junto a la salida de la lavandería del hospital. El corazón le martilleaba contra las costillas. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido un presagio de desastre. ¿Y si los pillaban? ¿Y si Mateo no despertaba? ¿Qué haría entonces con un hombre inconsciente en su diminuto apartamento? El tiempo se arrastraba. Miraba el reloj del coche cada 30 segundos. Las 2:45, las 2:55. A las 3:05, cuando estaba a punto de perder la esperanza, la puerta de metal se abrió con un chirrido.
Apareció Lucía, empujando una silla de ruedas en la que iba una figura completamente cubierta por una sábana blanca. Su rostro estaba pálido y tenso. «Rápido, ayúdame», susurró. Entre las dos, consiguieron meter el cuerpo inerte de Mateo en el asiento trasero. Estaba flácido y pesado, como un muñeco de trapo. Sofía le dio a Lucía una bolsa con ropa y una botella de agua. «Gracias. Te debo la vida», susurró Sofía. «Cuídalo. Y cuídate tú», respondió Lucía antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad del hospital. Sofía arrancó el coche, las ruedas patinando sobre el asfalto mojado. Condujo por las calles desiertas de Madrid, mirando constantemente por el retrovisor, esperando ver en cualquier momento las luces azules de la policía. Se sentía como una fugitiva. Al llegar a su edificio se enfrentó a otro problema: subirlo hasta su cuarto piso sin ascensor. Desesperada, llamó a la única persona en la que podía confiar. «Carlos, soy Sofía. Necesito ayuda. Es urgente. Por favor, no hagas preguntas». Unos minutos después, su amigo y vecino bajaba las escaleras, con cara de sueño. Al ver al hombre inconsciente en el coche, su expresión cambió a una de total estupefacción. «¿Sofía? ¿En qué lío te has metido ahora?» Carlos, a pesar de su asombro, no hizo más preguntas. Entre los dos, cargaron con Mateo escaleras arriba. El esfuerzo dejó a Sofía sin aliento. Lo tumbaron en su único sofá, que a partir de ahora sería la cama de un extraño. «Gracias, Carlos. Te lo explicaré todo, lo prometo», dijo Sofía agotada. Carlos la miró con preocupación. «No quiero saberlo, Sofía, pero ten mucho cuidado. Esto no me gusta nada. Si necesitas algo ya sabes dónde estoy». Una vez sola, Sofía se derrumbó en una silla. Miró al hombre que dormía en su sofá. Su respiración era débil pero regular. Le limpió la cara con un paño húmedo, apartando el pelo de su frente. Tenía un rostro noble, a pesar de los moratones. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Y por qué alguien querría silenciarlo de una forma tan cruel? Se sentía aterrorizada, pero también extrañamente tranquila. Había hecho lo correcto. Ahora solo quedaba esperar a que despertara y rezar, para que su historia diera sentido a toda aquella locura. Pasaron casi 24 horas. Sofía apenas durmió. Se sentaba en una silla junto al sofá, observando la respiración de Mateo, temiendo a cada instante que dejara de respirar. Le daba agua con una cucharilla y le humedecía los labios. El sobre con el dinero de Fernando seguía sobre la mesa, mirándola, como una tentación silenciosa. Por fin, a la tarde siguiente, Mateo empezó a moverse. Sus párpados se agitaron. Abrió los ojos lentamente, desorientado. Miró el techo desconocido, luego a Sofía. Su mirada estaba nublada por la confusión. ¿Dónde estoy?», preguntó, su voz ronca y débil. «¿En el hospital?». Sofía se acercó con cuidado. «No, no estás en el hospital, estás en mi casa. Te saqué de allí, estaban haciéndote daño». Le ofreció un vaso de agua, que él bebió con avidez. Mateo la miró fijamente, intentando ordenar sus recuerdos. «Te recuerdo. El taxi, la lluvia. Gracias». Sofía asintió. «Me llamo Sofía». «Y ahora, si te sientes con fuerzas, necesito que me cuentes qué está pasando. ¿Quién es Fernando y por qué quiere hacerte daño?». Mateo se incorporó con dificultad, llevándose una mano a la cabeza. La historia que contó heló la sangre de Sofía. «Fernando no es mi padre», comenzó. «Es el socio y mejor amigo de mi verdadero padre, Sergio. Mis padres murieron en un extraño accidente de coche, cuando yo tenía 3 años. Fernando se convirtió en mi tutor legal y en el gestor de todo el patrimonio familiar, una importante cadena de hoteles». Contó cómo Fernando siempre lo había tratado con una fría corrección, enviándolo a estudiar a internados en el extranjero, manteniéndolo alejado. «Hace un mes, cumplí 28 años. Según el testamento de mi padre, a esta edad
yo heredaría el control absoluto de todas las empresas. Fernando pasaría a ser un simple empleado. Hace unas semanas, un antiguo notario de mi padre me contactó y me advirtió. Me dijo que sospechaba que la muerte de mis padres no fue un accidente, y que Fernando era un hombre peligroso. Sofía escuchaba, atónita. La historia parecía sacada de una película. Fernando se enteró de que yo sabía la verdad. Intentó negociar, ofrecerme una parte para que le cediera el control. Me negué. Días después, me secuestraron. Me llevaron a una finca en la sierra. Me golpearon para que firmara unos papeles. Conseguí escapar. Y entonces, me encontraste tú. La magnitud de la situación la abrumó. No había rescatado a un simple hombre en apuros. Había rescatado al heredero de una fortuna, un hombre cuya vida corría un peligro mortal. Tenemos que ir a la policía, Mateo, dijo Sofía con urgencia. No podemos. Fernando tiene contactos en todas partes. Comprará a quien sea necesario, igual que compró al médico del hospital. Si vamos a la policía sin pruebas contundentes, nos desacreditarán. O peor, nos encontrarán y terminarán el trabajo. El miedo volvió a apoderarse de Sofía. Estaba protegiendo a un fugitivo de un hombre increíblemente rico y sin escrúpulos, y lo estaba haciendo en su pequeño apartamento, donde era vulnerable. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó, sintiendo cómo el pánico le oprimía el pecho. Mateo la miró con una intensidad que la sorprendió. «Tengo una idea. El notario que me avisó. Se llama Julián. Es un hombre mayor, de la vieja escuela. Odiaba a Fernando. Guardó copias de documentos que podrían incriminarle. Si podemos llegar hasta él, quizá tengamos una oportunidad». El problema era que no sabían dónde estaba Julián. Se había jubilado y vivía en paradero desconocido, precisamente para protegerse de Fernando. Pasaron los siguientes días en una especie de arresto domiciliario. Mateo se recuperaba lentamente, mientras Sofía salía solo para lo imprescindible. La tensión era palpable. Cada vez que sonaba el timbre, ambos se sobresaltaban. Se sentían como dos náufragos en una pequeña isla, rodeados por un océano de tiburones. Durante esas largas horas de encierro, empezaron a conocerse. Mateo le contó su solitaria infancia en internados suizos, su anhelo por una familia que apenas recordaba. Sofía le habló de su abuelo, del pueblo, de sus sueños rotos con Javier y de sus miedos y esperanzas sobre el bebé. Descubrieron que, a pesar de sus vidas tan diferentes, compartían la misma sensación de soledad. Una noche, mientras cenaban una tortilla de patatas que Sofía había cocinado, Mateo le cogió la mano. «Me has salvado la vida 2 veces, Sofía. No sé cómo podré pagártelo». «No tienes que pagarme nada», respondió ella, sintiendo un calor inesperado ante su contacto. «Solo quiero que todo esto termine y que pueda ser libre». En ese momento, se dio cuenta de que su preocupación por él iba más allá de la simple compasión. Se estaba preocupando por Mateo, el hombre, no solo por la víctima. La solución llegó de la forma más inesperada. Mientras revisaban unos viejos álbumes de fotos del padre de Mateo que él había logrado salvar, encontraron una imagen de sus padres con otra pareja en un pequeño pueblo costero de Asturias. Detrás de la foto, una nota escrita a mano. «Con nuestros queridos amigos Julián y Elvira en Cudillero». Era una pista. Con la ayuda de Internet y un poco de ingenio, lograron encontrar a una Elvira en el censo de Cudillero, una mujer de la edad adecuada. Era una apuesta arriesgada, pero era la única que tenían. Sofía sintió una oleada de adrenalina. Tenían un plan. Irían a Asturias. Ella conduciría su taxi, el único vehículo que tenían. Sería un viaje largo y peligroso. Fernando podría estar buscándolos. Decidieron salir de madrugada para evitar el tráfico y las miradas curiosas. Antes de irse, Mateo insistió en una cosa. Cogió el sobre de Fernando, sacó una pequeña parte del dinero y se lo dio a Sofía. «Para la gasolina y los gastos. El resto lo usaremos como prueba».
Sofía aceptó. Ya no era dinero manchado, era el combustible para su esperanza. El viaje hacia el norte fue un ejercicio de tensión constante. Sofía conducía con los ojos pegados a los retrovisores, analizando cada coche que se les acercaba. Mateo iba a su lado, en silencio, su rostro una máscara de preocupación. Hablaron poco, pero su silencio era cómplice. Se detuvieron solo una vez en una estación de servicio aislada. Mientras Sofía repostaba, Mateo entró a comprar algo de comer. Al volver, traía 2 bocadillos y un pequeño peluche de un osito. Se lo tendió a Sofía sin decir nada. Ella lo cogió y sus dedos se rozaron. Un gesto tan simple, pero que lo decía todo. Era un regalo para el bebé, un reconocimiento de que en esa huida no solo estaban ellos 2, eran 3. Sofía sintió un nudo en la garganta. Colocó el osito en el salpicadero, como un pequeño talismán. Cuando llegaron a Cudillero, el pintoresco pueblo de pescadores aferrado a la ladera de una montaña, el sol empezaba a ponerse, tiñendo el mar Cantábrico de colores anaranjados. La belleza del lugar contrastaba brutalmente con la fealdad de su situación. Encontraron la casa de Elvira y Julián, una pequeña vivienda con vistas al puerto. Con el corazón en un puño, llamaron a la puerta. Julián, un anciano de mirada inteligente y desconfiada, tardó en reconocer a Mateo, pero cuando lo hizo, la emoción se reflejó en su rostro. Los hizo pasar y escuchó su historia con creciente alarma. Sabía que ese hombre era un chacal, dijo, golpeando la mesa con el puño. Tu padre, Sergio, era como un hijo para mí. Le advertí que no confiara ciegamente en Fernando, pero nunca me hizo caso. El notario los llevó a su despacho, una habitación llena de libros y carpetas. De una caja fuerte oculta tras un cuadro, sacó un dossier. Guardé esto durante 30 años. Es una copia de la contabilidad paralela que Fernando llevaba en la empresa. Pruebas de desvío de fondos, de evasión de impuestos. Pero lo más importante está aquí. Abrió una carpeta y les mostró un informe de un investigador privado que el padre de Mateo había contratado semanas antes de morir. Sergio sospechaba que Fernando le estaba robando. Y el informe incluía una grabación. Una conversación en la que Fernando amenazaba veladamente a un competidor. La voz, el tono, la falta de escrúpulos. Era la pieza que les faltaba. Con eso, y el testimonio de Mateo y Sofía, tenían un caso sólido. Decidieron que no irían a la policía local. Irían directamente a la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, en Madrid. El regreso a Madrid fue diferente. Ya no huían, iban a la batalla. Contactaron con la UDEF desde una cabina telefónica, para no dejar rastro. Un inspector les dio una cita secreta en un lugar seguro. La declaración duró horas. Mateo relató su secuestro. Sofía contó cómo lo encontró, el soborno de Fernando y el complot en el hospital. Julián entregó el dossier. Las pruebas eran abrumadoras. La policía actuó con rapidez. Esa misma tarde, un equipo de operaciones especiales irrumpió en las oficinas de Fernando y en su lujosa mansión en La Moraleja. Lo arrestaron mientras cenaba en un exclusivo restaurante. Las imágenes de su detención abrieron los telediarios. El intocable empresario, el filántropo, saliendo esposado, con el rostro desencajado por la sorpresa y la furia. Para Sofía y Mateo, ver esas imágenes fue como si un peso inmenso se les quitara de encima. La pesadilla, por fin, parecía estar llegando a su fin. El juicio fue largo y mediático. Salieron a la luz décadas de engaños y corrupción. Se demostró que Fernando no solo había secuestrado a Mateo, sino que había orquestado el accidente que mató a sus padres 30 años atrás. Fue condenado a cadena perpetua. El médico del hospital y sus cómplices también recibieron sus sentencias. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. Mateo, finalmente, tomó posesión de su herencia, pero la fortuna no le importaba tanto como la libertad y la verdad que había recuperado. Lo primero que hizo fue buscar a Lucía, la enfermera.
Le agradeció su valentía y le ofreció una compensación económica que ella, humildemente, aceptó para montar su propia clínica de fisioterapia. Después, se enfrentó a la tarea más importante, su futuro con Sofía. Durante todo el proceso, ella había estado a su lado, un pilar de fuerza y calma. La había acompañado a las clases de preparación al parto, había montado la cuna con ella en su nuevo y espacioso piso, al que Mateo insistió en que se mudara. Se habían convertido en una familia sin serlo oficialmente, y ambos sabían que sus sentimientos iban mucho más allá de la amistad y la gratitud. Unas semanas después, en una tranquila noche de verano, Sofía rompió aguas. El pánico se mezcló con la emoción. Mateo, que había ensayado el trayecto al hospital 1000 veces, la llevó con una calma que ni él mismo sabía que poseía. Estuvo a su lado durante todo el parto, sujetándole la mano, susurrándole palabras de ánimo. Cuando el llanto del bebé inundó la sala, ambos lloraron de emoción. Era un niño sano, precioso. Sofía lo miró, exhausta pero inmensamente feliz. «Daniel», susurró. Mateo miró al pequeño ser en los brazos de Sofía, y sintió una oleada de amor tan intensa que lo dejó sin aliento. No le importaba la sangre. Ese niño, que había llegado al mundo en medio del caos, era parte de su historia. Era su familia. En ese instante supo lo que tenía que hacer. El día que Sofía y Daniel recibieron el alta del hospital, Mateo preparó una sorpresa. En lugar del coche de siempre, los esperaba una elegante berlina con un chofer. «¿Qué es todo esto?», preguntó Sofía riendo. «Un pequeño capricho», respondió él con una sonrisa misteriosa. Pero no fueron a casa. El coche los llevó a un hermoso parque, El Capricho, uno de los rincones más románticos de Madrid. Allí, junto a un pequeño templo rodeado de flores, Mateo se arrodilló. Sacó una pequeña caja de terciopelo. «Sofía, entraste en mi vida como una tormenta, y te convertiste en mi calma. Me salvaste de todas las formas en que una persona puede ser salvada. Me has dado una razón para vivir, y me has enseñado lo que es el amor de verdad. No quiero ser solo tu amigo o el padrino de Daniel. Quiero ser tu marido, y quiero ser su padre. ¿Quieres casarte conmigo?». Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía mientras asentía, incapaz de hablar. «Sí». «Sí, quiero», logró decir finalmente. Mateo le puso el anillo, un sencillo pero elegante diamante, y la besó, sellando el comienzo de su nueva vida. Se casaron en una ceremonia íntima, con Carlos, Lucía y el viejo notario Julián como únicos testigos. Mateo adoptó legalmente a Daniel, dándole su apellido. Su vida se asentó en una feliz normalidad. Mateo demostró ser un empresario brillante, pero sobre todo, un padre y un marido entregado. Sofía, aunque ya no necesitaba trabajar, a veces cogía el viejo taxi de la cooperativa que Mateo había comprado y restaurado para ella y daba una vuelta por Madrid. Decía que le ayudaba a recordar de dónde venía. Se convirtieron en una familia sólida, unida no solo por el amor, sino por la certeza de haber superado juntos la peor de las adversidades. El pasado, con sus sombras y traiciones, había quedado atrás. El futuro era un lienzo en blanco que estaban pintando juntos con los colores de la felicidad. 3 años después, la vida de la familia era un remanso de paz y alegría. Daniel era un niño curioso y risueño que adoraba a su padre. Un día, decidieron planificar sus primeras vacaciones largas, un viaje a la costa de Cádiz. Acudieron a una agencia de viajes en el centro de la ciudad. Mientras esperaban, un empleado se acercó a su mesa. «Buenos días, soy Javier. ¿En qué puedo ayudarles?». Sofía levantó la vista y su corazón se detuvo por un instante. Era él, su ex, el hombre que la había abandonado. Se había quedado más calvo, y su ropa barata y su sonrisa forzada hablaban de una vida de mediocridad. Javier también la reconoció. Se quedó pálido, boquiabierto, mirando a Sofía.
luego al hombre elegante que la acompañaba, y finalmente al niño que jugaba en su regazo. La mente de Javier empezó a nacer cálculos. El niño tendría unos 3 años, la edad que tendría su hijo. Sofía, balbuceó. Sofía lo miró con una calma que ni ella misma esperaba sentir. Ya no había dolor, ni rabia, solo una inmensa distancia. «Buenos días», dijo con amabilidad profesional. «Mi marido y yo estamos buscando un paquete vacacional para nuestra familia». El énfasis en las palabras marido y familia fue como una bofetada para Javier. Mateo, que entendió la situación al instante, rodeó a Sofía con su brazo de forma protectora. Javier no podía apartar la vista de Daniel. «Ese niño es mi hijo», se atrevió a preguntar en un susurro. Mateo se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero cortante como el hielo. «Este es mi hijo, Daniel, y le agradecería que se centrara en su trabajo o buscaremos otra agencia». Javier se quedó paralizado, derrotado. Vio en los ojos de Sofía la felicidad que él le había negado, la familia que podría haber sido suya. Vio la mujer increíble en la que se había convertido y el hombre de éxito que ocupaba su lugar. Comprendió, en ese instante, la magnitud de su error. Sofía y Mateo se levantaron y se fueron, dejando a Javier solo con el eco de lo que había perdido para siempre. Mientras se alejaban de la agencia, Mateo abrazó a Sofía. «¿Estás bien?». Ella asintió, apoyando la cabeza en su hombro. «Estoy mejor que bien», respondió, y era verdad. Cerrar ese círculo, ver a Javier y no sentir nada más que indiferencia, fue la confirmación final de que había sanado. Esa misma noche, mientras arropaban a Daniel, Sofía le dio a Mateo una pequeña caja. Dentro no había una joya, sino un test de embarazo, con 2 líneas inequívocas. Mateo la miró, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. La abrazó, la levantó en vilo y la hizo girar en medio de la habitación. Iban a tener un hijo nacido no de la adversidad y el miedo, sino del amor más puro y sólido. Su familia, forjada en la tormenta, seguía creciendo bajo el sol. Habían encontrado su final feliz, no en un cuento de hadas, sino en la realidad que habían construido juntos, con valentía, bondad y un amor a prueba de todo. Y así, la decisión de Sofía de detener su taxi en una noche de tormenta no solo salvó la vida de Mateo, sino que también construyó la suya propia sobre cimientos de coraje y amor. La historia nos enseña que a veces, los mayores tesoros no se encuentran en las herencias millonarias, sino en los actos de bondad desinteresada. El giro del destino quiso que el hombre que la abandonó por dinero terminara sin nada, mientras que ella, que lo arriesgó todo por un extraño, encontró la mayor de las riquezas, una familia. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emoción y suspense. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Nos encantaría saber tu opinión. Y ahora te preguntamos, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía en aquella carretera oscura y lluviosa?